algunos, sus detractores, obviamente, algunos niegan su existencia. Pero la verdad es que la gran mayoría, incluyendo a muchos de esos detractores, pues aceptan que es un personaje real de la historia, que sí existió. Algunos dicen que fue un gran hombre solamente. Otros dicen que fue un gran maestro. Otros dicen que fue un gran filósofo. Otros más dicen que fue un gran profeta. E inclusive, fíjense que hay algunos que dicen que fue un gran revolucionario. Tan es así que hay películas y documentales que lo presentan como alguien que efectivamente trataba de establecer un movimiento rebelde en contra de la opresión que sufría su pueblo. Pero terminan diciendo que finalmente fracasó. Ahora, en los últimos tiempos, con el auge de la nueva era y con el auge del esoterismo, dicen algunos que fue un ser de luz. Y así podría seguirles mencionando lo que las personas dicen acerca de Jesús. Hay muchas opiniones acerca de quién fue Jesús. Pero ¿acaso esta es la pregunta correcta? La pregunta correcta es: ¿quién fue Jesús? De entrada, nosotros vamos a decir que no. Esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es quién fue Jesús. La pregunta correcta es quién es Jesús. Porque para el mundo efectivamente existió hace 2000 años y se acabó. Pero eso no es la verdad. Jesucristo está vivo. ¿Quién es Jesús? ¿Algunos de ustedes les han hecho esta pregunta? Cuando ustedes hablan con las demás personas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de su fe, ¿alguien les ha preguntado expresamente quién es Jesús? Creo que no es una pregunta muy usual, ¿verdad? Normalmente, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú qué haces? ¿Y ustedes qué hacen esto? ¿Y qué hacen cuando esto? ¿Y qué hacen cuando el otro? Ese es el tipo de preguntas que hay. Nadie pregunta quién es Jesús. Pero, mi hermano, en esta tarde, ¿tú te lo has preguntado alguna vez en tu vida? ¿Tú te has preguntado quién es Jesús? ¿Lo has meditado alguna vez en tu fe, en tu creencia? Dices, ¿quién es Jesús? Miren, la respuesta correcta está en esos 4 libros del Nuevo Testamento que son conocidos como los Evangelios. Ahí está la respuesta correcta. ¿Pero por qué son 4? Bueno, primero porque son los escritos de 4 personas autorizadas. 4 personas autorizadas, primero por Dios, obviamente. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso son autorizadas. Segundo, porque fueron 4 personas que conocieron personalmente al Señor Jesús. O bien, fueron personas muy cercanas a los apóstoles. Muy cercanas a aquellos que sí convivieron personalmente con el Señor Jesús. Por eso son personas autorizadas. Pero hay un punto más, un tercer punto. ¿Por qué son personas autorizadas?
porque la comunidad de creyentes, la naciente iglesia, desde un principio los reconoció así. Y por eso aquellos primeros creyentes que tenían la enseñanza muy cercana y muy directa, entonces recibieron esos escritos como escritos autorizados. Estos 4 evangelios, hermanos, son cuatro enfoques del Señor Jesús. 4 enfoques que no se contradicen, no se contradicen, se complementan. Y a través de estos 4 escritos es que nosotros podemos conocer lo que necesitamos acerca de aquel hombre que estuvo en la tierra hace 2000 años, acerca de Jesús. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Una nueva serie de predicaciones que se va a extender por 8 semanas, es decir, vamos a estar predicando sobre este tema durante este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre. Miren, hermanos, estamos en la parte final del año, ¿verdad? Ya estamos en la parte final del año, ya empieza a hacer frío, ¿verdad? Ya empieza a hacer frío, entonces podremos decir ya huele a Navidad, ¿verdad? Ya se acerca esa fiesta llamada Navidad, porque es una verdadera fiesta. Ya se acerca esa época en la que ustedes saben, porque nosotros se los hemos dicho una y otra vez, se los hemos recalcado año con año, nuestra predicación se enfoca no en la festividad del mundo, porque es una fiesta del mundo, por mucho que la quieran cristianizar, es una festividad del mundo. Y entonces nuestra predicación no se enfoca en esa festividad del mundo, sino en el propósito de la llegada de Jesús a este mundo, libre de todo ese ambiente festivo que nada tiene que ver con este importante acontecimiento. Pero este año, hermanos, no vamos a esperar a diciembre, ¿verdad? Como los años anteriores. Este año vamos a empezar antes, desde este mes de noviembre. Vamos a aprender acerca del Señor Jesús. Vamos a meditar acerca de Él. Vamos a repasar lo que de Él dicen los evangelios, esos escritos que son los autorizados para conocer acerca de Él. Y expresamente lo vamos a hacer a través del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo cuando estuvo en la tierra? ¿Qué hizo cuando Él estuvo por aquí hace 2000 años? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Como ya les dije, encontramos la respuesta correcta en la única fuente autorizada, la Biblia. Meditaremos en el enfoque con el que Marcos responde a estas preguntas. El principio. Punto número 1, el principio. Empieza Marcos escribiendo capítulo 1, versículo 1. Espero que tengan su Biblia abierta en la lectura que hicimos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Miren, hermanos, la palabra evangelio es una palabra que nosotros creo que tenemos muy en la mente, ¿verdad? Nos es muy común escuchar esta palabra evangelio. Pero miren, vamos a entender exactamente qué significa esta palabra. En su significado original, hace muchísimos años, lo que evangelio significaba era el premio o el pago o la recompensa que se daba a alguien que era portador de una buena noticia. Es decir, alguien llegaba
para darle una buena noticia a otra persona, y esa persona que recibía la buena noticia le entregaba algo, le daba un premio, le daba un regalo, le daba un dinero, y eso que le daba era el evangelio. Es decir, una persona recibía una buena noticia y le daba un evangelio a aquel que le traía la noticia. Bueno, este concepto, hermanos, se fue desarrollando para que después se refiriera al mensaje en sí mismo, ya no a la recompensa, sino al mensaje en sí mismo. Es decir, cuando alguien recibía una buena noticia, recibía un evangelio, una buena noticia. Ya para el tiempo del Señor Jesucristo, y unos poquitos años después, cuando Marcos está escribiendo, ya el sentido general, lo que todas las personas entendían cuando se hablaba de evangelio, era el de buenas noticias que se daban por una victoria, por un triunfo, fuera militar o político, así como buenas noticias por la liberación de alguien, de algunos, o la salvación de ellos. Es decir, Marcos empieza su escrito diciendo que son buenas noticias de victoria y salvación. Eso es el evangelio. Buenas noticias de victoria y de salvación. Ahora, estas buenas noticias son, dice ahí Marcos, de Jesucristo. Estas buenas noticias son de Él. Jesucristo es un nombre compuesto. Un nombre con el que nosotros estamos totalmente identificados, ¿verdad? Todos los que ya somos cristianos, los que tenemos años de serlo, y que leemos la Biblia, que escuchamos de la Biblia, el nombre de Jesucristo es muy común ya para nosotros. Lo encontramos ampliamente en el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo y en las cartas de los demás apóstoles. Pero ¿saben? En los evangelios solamente aparece 5 veces, nada más aparece. Y una de ellas está aquí en Marcos. Es la manera en la que empieza su escrito. Y este, como les decía, es un nombre compuesto. Un nombre que en su primera parte tiene el nombre de Jesús. Nombre que significa salvación de Dios. Eso significa Jesús, salvación de Dios. La otra parte del nombre de Jesucristo es Cristo. Cristo es la palabra griega del correspondiente vocablo hebreo Mesías. Es la misma palabra, en griego Cristo, en hebreo Mesías. Y esta palabra significa ungido. Eso es lo que significa ungido. Es un vocablo que en realidad era un título. No era un nombre, era un título. Pero con el tiempo, la cristiandad la ha venido convirtiendo en un nombre. Ya es alguien. Entonces, hermanos, Jesucristo ya es el nombre de alguien. Y este nombre nos habla de salvación y de mesianidad. Salvación y mesianidad del Mesías. Ahora bien, en el contexto bíblico y empezando del desarrollo del concepto desde allá del Antiguo Testamento, en el pueblo judío, el concepto del Mesías se viene desarrollando poco a poco. Se viene desarrollando hasta llegar al significado de que el Mesías tiene un carácter real, regio, de rey y de salvación también. El Mesías sería un rey que los judíos esperaban, que sería descendiente del rey David,
y que los libraría de la opresión de sus enemigos. Y a través de ellos, del pueblo judío, ese Mesías gobernaría a todo el mundo. Entonces, Marcos inicia diciendo que tiene buenas noticias de Jesús, que es el Rey y el Salvador esperado. Pero todavía dice algo más. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas buenas noticias no solo son de aquel que es Salvador y Rey, además es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y otra vez, centrándonos en ese contexto del pensamiento judío, este título de Hijo de Dios hace alusión a que su portador es de naturaleza divina, que es igual a Dios. Esto era cierto, así es, los judíos así pensaban cuando alguien pretendiera tomar el título de Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús discutió con aquellos líderes religiosos y él aseguraba que es Hijo de Dios y aquellos lo acusaron de blasfemia porque le dijeron, te haces igual a Dios? Lo entendían perfectamente. Ser hijo de Dios era ser igual a Dios. Y esto, sin duda alguna, significa que el portador de este título, Hijo de Dios, no solamente es igual a Dios, sino que es Dios mismo. En resumen, la manera en la que Marcos inicia su escrito responde a esa pregunta que planteamos: ¿quién es Jesús? Marcos está diciendo, Jesús es el Salvador, el Mesías Rey y es Dios. Y Marcos dice que lo que está por comunicar a sus lectores son las buenas noticias acerca de Él. Miren, como lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? En nuestro entorno, la gran mayoría dicen que creen en Dios, ¿verdad? Más del 90% de los mexicanos, con todos los que convivimos nosotros, más del 90% les van a decir que creen en Dios. Les van a decir que creen en el Señor Jesucristo. Pero saben, esto es solo una mera cuestión cultural. Es una mera cuestión cultural porque lo único que hacen es adherirse a cuestiones religiosas. Ustedes les quieren hablar del mensaje del Evangelio, de esas buenas noticias. Dicen, no, yo sí creo en Dios. ¿No es cierto que les dicen eso? Yo sí creo en Jesús. Oye, pero es que no quiero que me digas nada porque yo tengo mi religión. ¿Y esa religión, por qué la tengo? Porque me la enseñaron mis padres. O sea, no tienen una fe propia, no tienen una convicción verdadera. Se dicen que son católicos porque eso les enseñaron sus padres. Es una mera cuestión cultural, ¿no es cierto? No hay ninguna creencia, no hay ninguna devoción, no hay ninguna fe. Es mera cuestión cultural. Y en esa cuestión cultural pretenden añadirse, como les decía, a meras cuestiones religiosas que para el colmo ni siquiera practican. Es que yo soy católico. Muy bien, ¿y cuándo fuiste a misa? No, de hecho yo ni voy. La verdad es que yo ni voy. Bueno. Yo soy católico. ¿Cuándo comulgaste la última vez? No, creo que cuando hice la primera comunión nada más, ¿no? Pero son católicos, ¿no? Por eso les digo que en nuestro entorno
El asunto de decir creer en Dios o creer en Cristo es un mero asunto solo cultural. Pero de Dios y del Señor Jesús no saben, no conocen absolutamente nada. Pero saben, Dios hace su obra. Dios hace su obra. Y de entre esa gran masa de personas, a veces Dios empieza a hacer su obra. Y algunas de esas personas se empiezan a acercar, ¿verdad? Se empiezan a acercar y a algunos de ustedes les dicen que quieren aprender, que quieren conocer de Dios, que quieren conocer de la Biblia. Es cierto, desde pequeños han crecido escuchando de Dios, de Jesús, de la Biblia, pero no saben nada, nadie les enseña nada. Cuando los llevaron a bautizar ni se acuerdan, cuando los llevaron a la primera comunión, a lo mejor medio se acuerdan, pero no ha pasado más que eso. No saben acerca de quién es el Señor Jesús, pero hay algo en sus corazones, hay algo en sus vidas, y ellos quieren empezar a conocer acerca de Jesús, acerca de Dios. Y saben, el día de hoy, gracias a Dios, y celebro esto, realmente celebro esto, el día de hoy entre nosotros tenemos a un buen número, un muy buen número, que se han acercado a algunos de ustedes y les han dicho que quieren conocer más de Dios, que quieren conocer de la Biblia. Y hoy tenemos a varios que están aquí, y a ustedes, porque ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? A lo mejor me están viendo por primera vez, a lo mejor tal vez yo los estoy viendo también por primera vez, pero ya sabía que venían, y ya sabía que iban a estar aquí, y ya sabía por qué querían estar aquí. Celebro que lo hagan, y yo a ustedes les invito a que no falten, a que nos sigan acompañando, miren, por lo menos los 2 meses que vienen, por lo menos noviembre y diciembre, no falten, acompáñenos. Eso que ustedes quieren saber, oye, ¿qué hacen allí ustedes? ¿O qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata eso que ustedes hacen? ¿De qué se trata saber de Dios? Vengan, porque las predicaciones que vamos a tener se los vamos a mostrar. ¿Quién es Jesús? Es necesario que lo sepan, que lo entiendan, que sepan de manera básica cuál es el centro del contenido de lo que aquí enseñamos y predicamos. Pero mis hermanos, no solo es pertinente para nuestros visitantes el día de hoy, no solamente para ellos. Es pertinente para el resto de nosotros. Porque miren, para empezar, yo estoy seguro que hay algunos, y no quiero decir muchos, pero sí hay varios, que también necesitan aprender de quién es Jesús, porque sus vidas más bien parecen religiosas. Hay que cumplir, hay que venir al culto, hay que cantar, hay que hacer lo que corresponde a la religión, pero hermanos, esto no es así. Se trata de conocer quién es Jesús, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Y si nos hemos de relacionar con el Señor Jesús, necesitamos entender plenamente quién es Él. Por eso, a pesar de que tengan muchos años estando aquí entre nosotros, y a pesar inclusive de que se hayan bautizado hace muchos años, a varios les hace falta repasar este conocimiento y entender plenamente quién es Jesús. También hay otros que lo saben bien, que lo entienden bien, pero también necesitan crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Así es de que, sea del grupo que seas, bueno, ya empezamos a hacer esto, ¿verdad? Ya empezamos a considerar esta pregunta:
¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador, el Mesías, Rey y Dios. Que te empieza a quedar muy claro, ¿quién es Él? No es cualquiera. No es como otros hombres. No está al nivel de ningún hombre. No puede ser metido en el ámbito de la historia como cualquier otro ser humano. No puede ser así. Porque Él es el Salvador, Mesías, Rey y Dios. Así principia el Evangelio de Marcos. Pero veamos un segundo punto. El principio de los acontecimientos. El principio de los acontecimientos. Yo creo que ya se dieron cuenta, los que han leído la Biblia por mucho tiempo y los que apenas se están acercando a ella deben notarlo. Marcos omite escribir acerca del nacimiento del Señor Jesús. Ya lo sabían, ¿verdad? Marcos no habla nada acerca del nacimiento del Señor Jesús. Él empieza directamente con su ministerio. Miren, ya mencionaba al principio un poquito, cada evangelista le da un enfoque diferente a su escrito. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían en mente escribirle a cierto grupo de personas y presentar al Señor Jesús de cierta manera para el mensaje que tenían que dar. Bueno, entonces, dependiendo de ese enfoque, es que cada uno de ellos tomaba lo que necesitaba narrarle a sus oyentes. Y estas cuestiones sobre el nacimiento del Señor solo son importantes en el enfoque de Mateo y de Lucas. No porque sea lo más importante, sino porque como ellos lo querían presentar, era importante mencionarlo, pero Marcos no. Para Marcos no es importante esta situación, no era necesario por el objetivo que tenía y a quienes él le quería escribir. Miren, una característica clásica de Marcos, no sé si ya lo leyeron completito, si ya lo leyeron, y si no, dense tiempo en esto, tienen 2 meses, ¿verdad?, para leerlo, pero léanlo de corrido, por favor, no lean pedacitos, léanlo de corrido, es el evangelio más corto, su lectura va a ser muy, muy fácil, muy rápida, en hora y media, si leen muy lento, muy despacio, en hora y media ya leyeron el evangelio de Marcos. Y se podrán dar cuenta, si lo hacen, o quienes ya lo han hecho, que una de las características propias de Marcos es su manera tan dinámica de escribir. Él pasa rápidamente de un punto a otro. Él no se detiene con muchos detalles, no abunda en detalles, menciona alguna cosa y brinca a la otra. Y dice, y de inmediato, ya a continuación, luego está diciendo algo muy brevemente, y luego esto, y luego lo otro. Marcos escribe así, es muy dinámico, muy rápido y sin detalles. Y esto se nota desde el principio de su escrito. Él señala allí en los versículos 2 al 8 que ya leyeron. Él dice de esas buenas noticias y señala que las buenas noticias de Jesús, el Rey Mesías y Dios, no empezaron con su nacimiento, no, de ninguna manera. Ni siquiera empezaron con su presentación pública ante el pueblo. Esas buenas noticias empezaron desde muchos años atrás, allá con los profetas del Antiguo Testamento, los cuales señalaban, para empezar, que antes de que el Mesías se manifestara al pueblo, tendría lugar la aparición de alguien que le iba a preparar el camino. Y esto, cuando Marcos escribe, ya se había cumplido, y se había cumplido en la persona de un profeta llamado Juan, al que por sobrenombre se le ponía Bautista. ¿Por qué? Porque él bautizaba.
Bautizaba a todos aquellos del pueblo que venían y confesaban sus pecados. Pero ese Juan que bautizaba, también declaraba que después de él llegaría alguien que era mayor que él mismo. Luego allí en los versículos 9 al 11, vean qué poquito, qué breve. Versículos 9 al 11, el mismo Jesús había venido de Nazaret a Juan para ser bautizado. Y cuando él fue bautizado sucedió un hecho portentoso. El Espíritu bajó sobre él. Y Dios lo había reconocido plenamente como su Hijo. Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado. Había recibido el beneplácito, la autorización, el reconocimiento de Dios. Luego, versos 12 y 13, así como ya señalamos, sin dar muchos detalles, Marcos dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días, era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y ya, es lo único que nos dice Marcos. El hecho de las tentaciones está ampliamente desarrollado en los evangelios de Mateo y de Lucas. Pero Marcos es breve y rápido. Y llegamos así, ahora como tercer punto, al principio de su ministerio. Versículos 14 y 15 de este capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Miren, los manuscritos más aceptados actualmente omiten las palabras del reino que aparece ahí en nuestra Reina Valera 60. Y así traducen ya la Reina Valera actualizada 2015, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Y la lectura dice solamente: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Jesús empezó su ministerio predicando acerca del evangelio, que ya explicamos son las buenas noticias. Las buenas noticias de Dios. ¿Lo notaron? Buenas noticias de Dios. ¿Cómo empezó Marcos su evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo. Y ahora dice las buenas noticias de Dios. ¿Qué significa esto? Que es el mismo mensaje. Que son las mismas buenas noticias. El mensaje es el mismo. Ya lo dijimos, Jesucristo es Dios. Las buenas noticias de Jesucristo son las buenas noticias de Dios. Y el contenido, dice Marcos, que Jesús vino predicando las buenas noticias de Dios, diciendo, es decir, ¿cuál era el contenido? ¿Cuál era la esencia de la predicación del Señor Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Miren, aquí la palabra tiempo se refiere a un momento fijo en la historia en el que un acontecimiento debe ocurrir. El hombre había pecado. Lo había hecho desde el principio de su creación. Allá en el mismo huerto del Edén, el hombre pecó.
Y allí mismo, de manera inmediata, Dios pronunció palabras de esperanza para la humanidad. No solo para Adán y Eva, sino para la humanidad. Dios pronunció palabras que conllevaban también la destrucción del mal y la destrucción de Satanás. Y Dios fue anunciando ese momento, ese tiempo, a través de la historia de la humanidad. A lo largo del relato bíblico, nosotros nos encontramos como Dios, que empezó a anunciar ese tiempo cuando habría algo especial para acabar con el pecado, lo fue anunciando desde el libro de Génesis. Y se fue manifestando a través de todo el Antiguo Testamento. Y ahora había llegado el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Había llegado el tiempo en el que Dios intervendría en el mundo. Ahora que el Señor Jesús aparecía en la tierra, el cumplimiento de ese tiempo había llegado. Y su aparición, la manifestación de Jesús, significaba que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios se había acercado. El reino de Dios. Esta es una frase que nos fue explicada hace unas semanas en la predicación. ¿Se acuerdan de lo que significa el reino de Dios? Bueno, por sus caras ni se acuerdan, ¿verdad? A lo mejor ni se acuerdan que se nos explicó el concepto. Pero es importante, hermanos, es importante que tengamos en cuenta esos conceptos que son importantes para nuestra vida cristiana. Hay que conocer el Evangelio del Señor. Y el Evangelio del Señor es el reino de Dios. Bueno, recordemos, el reino de Dios es un concepto que hace alusión en su sentido general a todo aquello que está bajo la soberanía, el gobierno y la autoridad de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es todo aquello que está bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué incluye esto? Pues todo, absolutamente todo. Sin embargo, hay una realidad. Dios, por su soberanía misma, Él ha permitido durante muchos años, desde allá del huerto del Edén hasta este momento, y hasta que Él se manifieste nuevamente, Él permite que el único lugar donde no se ejerce su autoridad, el único lugar que se permite que no esté bajo su soberanía es la tierra. Así lo permite. Él lo está permitiendo. No va a ser eterno esto, algún día se va a acabar. Pero Él está permitiendo. Y Él permite que esto suceda aquí en la tierra por causa del pecado de la humanidad. Ese pecado que ha rechazado la autoridad de Dios, que ha rechazado la soberanía de Dios y que ha causado desastrosas consecuencias. Y díganme si no es cierto. ¿O que tenemos un mundo hermoso? ¿Tenemos una humanidad de la cual nos sintamos muy felices o orgullosos? Las cosas cada vez están peor. Porque el mundo no está bajo la soberanía de Dios. Y esto hace que el mundo
se encuentre en una condición verdaderamente deplorable. Y yo creo que nadie se atrevería a negar esto. El mundo está en condiciones deplorables. Pero el concepto de reino de Dios no solo atañe a un concepto general. También el concepto de reino de Dios de una manera particular tiene una connotación especial para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Ese pueblo que esperaba la manifestación de Dios para que estableciera su reino, el reino de Dios, a través de ellos, de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías que iba a venir, para liberarlos de la opresión y a través de ellos gobernar a todas las naciones. Y esta era una expectativa cierta, era una expectativa correcta. El problema era que Israel solo se quedaba en esa manifestación terrenal del reino de Dios. Sin embargo, el plan de Dios era una bendición más bien espiritual para todo el mundo. Así se lo había dicho a Abraham allí en el libro de los Génesis, cuando él llamó a Abraham para empezar a su pueblo y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. A través de Israel habría bendición para todo el mundo y habría una bendición espiritual. Y esa bendición sería la salvación del mundo de su penosa condición por causa del pecado. Por eso eran buenas noticias. La oportunidad de salir de esa deplorable condición, no solo para Israel, sino para todo el mundo, había llegado. El reino de Dios se había acercado. Hermanos, Dios estaba irrumpiendo en el mundo. Dios estaba irrumpiendo en ese momento en la historia de la humanidad para restaurar su gobierno, para hacer que las cosas fueran nuevamente buenas, como cuando Él las creó. Y vio Dios todo lo que hizo y vio que era bueno. Y cuando creó a Adán y Eva dijo: fue bueno en gran manera. Dios irrumpía en el mundo para hacer que las cosas volvieran a ser buenas en la humanidad. Y Dios estaba irrumpiendo en el mundo en la divina persona del Señor Jesucristo. Que el reino de Dios se acercara era un hecho portentoso y misericordioso. Portentoso porque era Dios mismo el que se estaba haciendo hombre. Y esto a lo mejor lo podemos entender hasta cierto grado, pero es tan portentoso que Dios se haga hombre que realmente será incomprensible en toda su magnitud. Yo no sé si cuando estemos allá en la presencia del Señor, allá en el cielo, lo podamos comprender totalmente. No lo sé. Quizás lo podamos comprender mucho más de lo que ahora. Pero hermanos, hoy debemos maravillarnos por ese hecho portentoso. Ese hecho portentoso que va más allá del mero enternecernos con un bebé en el pesebre. Es un hecho verdaderamente portentoso que a veces nosotros queremos minimizar y ay, sí, el Señor vino a la tierra, mira qué bonito ahí, ay. Es cierto, el Señor Jesús llegó y fue un bebé y estuvo en un pesebre. Pero el hecho de la encarnación es un hecho infinitamente más grande que eso. No minimicemos, no nos sentimentalicemos con esas cosas.
Pero también dije que era un hecho misericordioso de Dios, porque Dios se dignaba irrumpir en el mundo pecador para proveerle la oportunidad de reconciliarse con Él. Dios no estaba obligado a hacerlo. Él pudo ejercer su justo juicio desde el momento en que Adán y Eva pecaron y condenarlos por toda la eternidad sin oportunidad alguna. Y bien pudo dejar a la humanidad seguir creciendo en su pecado sin darle la menor oportunidad de salvación. Pero Él había decidido desde la eternidad. Y cuando llegó el momento, Él intervino en este mundo pecador para llamar a todos a venir y a someterse a su soberanía. Termina este versículo 15 diciendo cuáles eran las condiciones que el Señor Jesús estaba mencionando en su predicación para que el reino de Dios se manifestara en el mundo. ¿Cómo podía el hombre entrar al reino de Dios? Con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Había que volverse del pecado, volverse del mal camino, volverse de esa rebeldía hacia Dios y creer en las buenas noticias. Esas buenas noticias que aquí y ahora se centraban en aquel que se había acercado al mundo, en Jesús. Jesús, que es el centro del Evangelio. Jesús, que es la personificación del Evangelio, de las buenas noticias. Cuarto punto y último, el principio de la manifestación del reino de Dios. Si el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesús, esto no podía pasar desapercibido. El Dios hombre no podía estar en esta tierra y permitir que las condiciones deplorables del mundo siguieran como siempre. Eso no podía pasar. Es por eso que inmediatamente, después de decir cuál era la predicación del Señor Jesús, Marcos nos relata algunos acontecimientos, los cuales yo les voy a mencionar en este momento a manera de bosquejo. ¿Por qué? Porque los vamos a estar mencionando en las predicaciones siguientes. El reino de Dios se manifestó de una manera portentosa en este mundo en aquel momento. Esta fue la manera en la que el reino de Dios se manifestaba a través de Jesús. Porque Él iba a mostrar cómo es que las cosas serían si el mundo se sometiera al gobierno de Dios, al reino de Dios. Capítulo 1, versículos 16 al 20, su autoridad, la autoridad en el llamado irresistible a los hombres. Versículos 21 al 28, su autoridad sobre los demonios. Versículos 29 al 31, su autoridad sobre la enfermedad. Versículos 32 al 34, su autoridad otra vez sobre la enfermedad y los demonios. Versículos 35 al 39, su autoridad en la predicación. Versículos 40 al 45, su autoridad sobre la enfermedad y la maldición que la enfermedad conlleva. Capítulo 2, versículos 1 al 12, su autoridad para perdonar pecados. Dios irrumpe el mundo, irrumpe la historia del mundo en la persona del Señor Jesús y de inmediato las cosas empiezan a cambiar.
y las personas dicen, ¿qué es esto? Nunca lo hemos visto. ¿Qué nueva doctrina es? ¿Quién es este que los demonios se le someten? ¿Por qué se hicieron todas estas cosas? Lo repito para que quede bien implantado en tu mente. Porque era Dios en Jesús actuando en esta tierra, demostrando cómo son las cosas si el reino de Dios se instalara en el mundo. El Salvador, Mesías, Rey y Dios, demostraba su poder y su autoridad para que las personas se arrepintieran y creyeran en Él. ¿Quién es Jesús? Hoy te debe quedar muy claro. Jesús es el Salvador, el Mesías Rey, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y hay buenas noticias del reino de Dios en Él y acerca de Él, del por qué y para qué vino a este mundo. Ciertamente el pueblo judío esperaba la manifestación de su Mesías y por lo tanto eran buenas noticias de la llegada del reino de Dios para ellos, pero trascendían al pueblo de Israel. Sabes, el auditorio al que Marcos le escribe no es el pueblo judío en primera instancia. Marcos no está escribiendo su evangelio para los judíos, de eso se ocupó Mateo. Marcos está teniendo en la mira a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Su intención es presentar a Jesús a todo el mundo. Así es que las buenas noticias del reino de Dios son buenas noticias para todo el mundo. Son buenas noticias para nosotros el día de hoy. Buenas noticias del reino de Dios que implicaban la irrupción de Dios en el mundo en la persona del Señor Jesús. Hecho tan portentoso que va más allá de su nacimiento y que hoy no debemos minimizar con el sentimentalismo festivo de la época que se acerca. Eso es tener en muy poco lo grandioso del acercamiento de Dios y lo que eso implica. Buenas noticias del reino de Dios, porque Dios no había dejado al mundo abandonado en su deplorable condición por causa de su pecado, sino que llegaba el tiempo para el cumplimiento final de la salvación que Él había anunciado desde el principio, para instaurar nuevamente su gobierno aún en esta tierra pecaminosa. Buenas noticias del reino de Dios, porque no solamente se trataba de sanar cuerpos, de quitar enfermedades, de alimentar a las personas o de cuidarlas de cualquier cosa. No se trataba solamente de eso. Buenas noticias porque implicaban mucho más allá. Se trataba de la salvación eterna de los seres humanos. Buenas noticias del reino de Dios que resuelven realmente, totalmente, toda necesidad de la humanidad. Esa humanidad que sí dice que cree en Dios, que cree en Cristo, pero tiene una visión muy corta y que solo pretende buscarlo y acercarse a Él para que le resuelva sus problemas inmediatos. Una mirada tan corta que no considera lo eternal. Hermano, amigo que nos visitas,
tienes que entender perfectamente quién es Jesús. ¿Por qué vino? ¿Por qué y para qué hizo todo lo que hizo? Tienes que entender el mensaje completo de esas buenas noticias. Si ya lo has recibido en tu vida, si Él ya ha entrado en tu vida, si tú ya has nacido de nuevo, bueno, tienes que entender esas buenas noticias para que tú vivas plenamente a la luz de ellas. ¿Y para qué las compartas de manera correcta a aquellos que te rodean y que no las han recibido? Porque han escuchado de Jesús, pero no saben las buenas noticias acerca de Jesús. Porque tienen una información incompleta y errónea de quién es Jesús. Y para ti, que aún no has entregado tu vida al Señor, estas son buenas noticias. No son para que estés bien, te sientas bien. Es para que seas salvo de la condenación eterna. De eso se tratan las buenas noticias. Hay buenas noticias y son buenas noticias del reino de Dios en Jesucristo. Dios les bendiga.